En este video vamos a describir de qué se trata el software sistema o software base. Como ya lo comentamos anteriormente, el software sistema es el que está encargado de interactuar con el hardware, permitiendo controlar y administrar los distintos elementos que tiene, sus distintos recursos, y además permite dar soporte para que otros programas, fundamentalmente programas de aplicación, puedan usar estos elementos del hardware. Aquí, como pueden ver, comenta que permite a los programas de aplicación abstraerse los detalles del hardware. ¿Qué significa esto? Que los programas de aplicación no tienen que preocuparse cuáles son los recursos del hardware. ¿Dónde está la CPU? ¿Dónde está la RAM? ¿Dónde está el disco duro? Es el sistema operativo, es el sistema software, o el software de sistemas, el que se va a encargar de todo lo que son estos recursos. En el software sistema vamos a encontrar tres elementos fundamentales. El sistema operativo. Cuando estamos hablando del sistema operativo, estamos hablando de Windows, estamos hablando del Android, estamos hablando del Linux, concepto que ustedes han escuchado anteriormente. Este sistema operativo es el encargado de administrar los recursos del computador y de controlar cómo estos funcionan. Obviamente, como habíamos conversado antes, es un conjunto de programas. ¿Y por qué es un conjunto de programas? Porque el sistema operativo realiza muchas funciones. Cada función está asociada a uno o más programas. Por lo tanto, el sistema operativo está compuesto de una variedad bastante grande de diferentes programas, cada uno con sus instrucciones. En el sistema operativo vamos a encontrar fundamentalmente 5 funciones básicas. Uno, que tiene que ver con suministrar la interfaz al usuario. La interfaz al usuario significa cómo nosotros interactuamos con el computador. Nos va a mostrar lo que está en la pantalla, el teclado, el ingresar información, el desplegarnos información. La interfaz tiene que ver cómo nosotros interactuamos como usuario con el hardware. Después va a administrar los recursos. ¿Qué recursos? Los recursos del hardware. El disco duro, la CPU, la RAM, los controladores externos, etc. Va a administrar archivos. Ustedes que han adentrado los distintos directorios del computador se han fijado que tiene una serie de archivos por cada uno de estos directorios. ¿Quién se encarga de administrar estos archivos? ¿Dónde están? ¿Cómo accesarlos? ¿Cómo eliminarlos? ¿Cómo crearlos? Son funciones del sistema operativo. Administra tareas. ¿Cuáles son las tareas? Las tareas son las que ejecuta la CPU. La tarea, por ejemplo, es poder ingresar datos, poder desplegar datos, poder mandar información al procesador para que lo imprima, poder escuchar música. Son distintas tareas que están llegando a la CPU. Estas tareas son una variedad diferente, que lo que hace el sistema operativo es poder administrar que estas se vayan ejecutando en la CPU. Y por último tiene servicios de soporte. Los servicios de soporte son los encargados de poder dar soporte a los distintos elementos que tiene este equipo. Por ejemplo, cuando el disco duro está lleno, el servicio de soporte es el que nos está dando información de qué es lo que está pasando. Por lo tanto, ustedes ven que la función principal del sistema operativo es poder administrar todos los recursos que el computador tiene. También este es el encargado de prestar apoyo a los otros programas de aplicación para que puedan usar los recursos del hardware. Un programa, un sistema contable se abstrae de los distintos elementos del hardware. ¿Por qué? Porque el sistema contable se va a comunicar con el sistema operativo y este le va a hacer usar esos elementos. Otro de los elementos importantes del software sistema son los controladores de dispositivos o drivers. Los drivers tienen que haber escuchado hablar de ellos. Cada vez que ustedes quieren instalar un elemento externo, un periférico que hable con su hardware, tienen que instalar algún driver. Por ejemplo, cada vez que ustedes instalan una impresora, para que la impresora de una marca X, fabricada por otra empresa distinta al equipo, se comunique con el hardware, tienen que instalar un driver. Este driver es el encargado de decirle al sistema operativo que este elemento nuevo está conectado al hardware y se va a comunicar con él. Y están los programas utilitarios. Los programas utilitarios son programas que realizan funciones determinadas o resuelven problemas específicos. Por ejemplo, lo conversamos cuando vimos la unidad hardware. La BIOS es un programa utilitario específico que se encarga del inicio del hardware cuando se está encendiendo. Utilitarios como el WinRAR, que es el que encargado de comprimir archivos, también es un utilitario. Por lo tanto, son
pequeños programas que hacen funciones muy específicas y muy especializadas para apoyar el funcionamiento del hardware. Algunas de estas utilitarios forman parte a veces del sistema operativo. En este diagrama ustedes pueden ver que por un lado, hacia el lado izquierdo, tenemos sistemas, software, aparece el Word, el antivirus, el Excel, todo software de aplicaciones, porque están orientados a funciones y especificaciones del usuario. Y hacia la derecha tenemos elementos de hardware. Aparece un computador, un PC, aparecen unas impresoras, pantallas. ¿Quién está al medio? El sistema operativo. ¿Qué es lo que me está diciendo este diagrama? Que para que el Word utilice algunos de esos elementos, ¿con quién se comunica? Con el sistema operativo. Para que la impresora imprima algún documento, ¿con quién conversa? Con el Word o con el Excel. Por lo tanto, el sistema operativo es la aplicación o software más importante para que un computador, un PC, una tablet, un smartphone esté funcionando o haga las tareas que a nosotros nos interesan que se realicen. El sistema operativo se encarga de gestionar todos los recursos, tanto el hardware, como lo conversamos antes, disco duro, pantalla, teclado, impresora, como el software. Recuerden que los recursos del software son los programas e instrucciones, permitiendo que entre ellos se comuniquen y puedan hacer las tareas que el usuario debe realizar sobre el equipo. Entre las tareas básicas que comúnmente hace un sistema operativo que nosotros podemos identificar son reconocer que el teclado está conectado, por lo tanto cada vez que nosotros digitamos el teclado, el que se está encargando de ver qué es lo que estamos escribiendo, qué teclas están funcionando, es el sistema operativo. Envía esta información que nosotros estamos tecleando hacia la pantalla, define qué archivos vamos a utilizar, en qué directorio del disco duro se encuentran esos archivos y controla además los distintos periféricos tales como la impresora, el escáner, una máquina fotográfica, una máquina de video, un pendrive, estén conectados a ese equipo. Todas esas funciones son las que realiza el sistema operativo. Como ustedes pueden ver, entonces tenemos que nuestro sistema operativo se encarga no solo de administrar todos los elementos del hardware, lo que vemos en el diagrama a la derecha, sino también que el software de aplicación puede usar esos elementos del hardware. Aquí, en este diagrama, me interesa que veamos las funciones del driver. Primero ustedes ven aquí que tenemos un notebook que tiene distintas conexiones. Hacia arriba tiene un monitor, después tiene un escáner, una cámara de video, una cámara fotográfica, su mouse, su teclado, un dispositivo externo como un disco duro, un celular, un iPhone y una impresora. Para que este computador pueda reconocer estos distintos elementos, utilizamos los driver o controladores de dispositivos, que son programas pequeños cuya finalidad es que este computador se pueda relacionar con los distintos dispositivos. Hay una tarjeta gráfica, una tarjeta de sonido, modem y con periféricos que son los que estamos viendo acá. La impresora, la cámara fotográfica, la cámara de video del equipo del diagrama. Los drivers, por lo tanto, sirven para que el sistema operativo que tenemos instalado en nuestro computador reconozca y permita trabajar con los diferentes dispositivos que necesitamos conectar. Son los fabricantes de estos dispositivos, la impresora, el disco duro, el tarjeta de sonido, que son los que ponen a disposición del usuario los drivers. Por eso, comúnmente tienes que haberles pasado que cada vez que alguien quiere instalar una impresora, una máquina fotográfica, les pide los drivers. O vienen en el software de la máquina o tienen que descargarlos de su sitio oficial que está en internet y posteriormente los instalan. Hoy día cada vez que nosotros queremos instalar un driver o queremos instalar para una impresora y hemos tenido que formatear nuestro disco duro, tenemos que ir a internet, bajamos los drivers de esos dispositivos, los instalamos para que nuestro sistema operativo pueda utilizar una impresora, por ejemplo. El sistema operativo. En el diagrama, ustedes pueden ver que tenemos nuestro hardware en el círculo del interior y sobre ese tenemos el sistema operativo.
¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que el sistema operativo está por sobre los distintos elementos del hardware. Y sobre el sistema operativo están las aplicaciones. Como ustedes pueden ver, las aplicaciones no llegan directamente al hardware, sino que conversan con el sistema operativo, que es el que le permite relacionarse con el hardware. Cada elemento que la aplicación requiera del hardware va a pasar por este sistema operativo que le va a decir, ok, ahora utiliza la CPU, ahora utiliza la RAM y ahora utiliza la impresora. Esta es la ventaja y la utilidad que nos da este sistema operativo. Por lo tanto, si vemos acá, las aplicaciones no se preocupan del hardware sobre el que están instalados, sino que se preocupan del sistema operativo que utilizan. Esto implica que cada vez que nosotros queramos buscar alguna aplicación que queramos utilizar en nuestro equipo, computador, tablet, smartphone, lo que nos tenemos que preocupar fundamentalmente no es del hardware, sino del sistema operativo sobre el cual se va a instalar, porque este es el que va a permitir utilizar el hardware. Otro esquema interesante es este que está aquí, que lo voy a dejar para que lo veamos después con más detalle. Y este tercero, que en el fondo es otra forma de ver que acá abajo tengo el hardware en la base, sobre la base tenemos el sistema operativo. Hay un diseñador del sistema operativo que es el que se encarga de programar. Aquí nuestro diseñador vendría a ser el programador de las instrucciones que requiere el sistema operativo para poder conectarse con cada uno de los elementos y recursos que tiene el hardware. Sobre eso tenemos utilitarios y sobre eso vienen recién los programas de aplicaciones. El usuario final, o sea, nosotros que utilizamos los programas de aplicaciones, en el fondo no nos conectamos con ninguno de estos, sino que hablamos directamente del programa de aplicación. El programa de aplicación conversa con los utilitarios, con el sistema operativo y este con el hardware. Esta es la manera como nosotros interactuamos con el hardware. Hay ocasiones en que nosotros no necesariamente vamos a interactuar a través de un programa de aplicación, sino que lo vamos a hacer directamente sobre el sistema operativo y ahí hace el hardware. Lo que está escrito aquí es lo mismo que hemos estado conversando. Los sistemas operativos proporcionan esta plataforma que les comentaba de software encima de la cual otros programas, nuestras aplicaciones, pueden funcionar. Las aplicaciones se programan para que funcionen sobre el sistema operativo en particular. Llámese Windows, llámese Android, llámese iOS. Como comentábamos anteriormente, una de las ventajas que tenía Android era que me permitía una gran variedad de aplicaciones. Y bajo este dibujo nosotros podemos decir que el Android, que está corriendo sobre nuestro smartphone, permite que nosotros tengamos una gran variedad de aplicaciones que otros sistemas operativos a lo mejor no las tienen. Windows hoy día tiene muchas más aplicaciones que las que puede tener macOS, que es de Apple. Por lo tanto, la elección de este sistema operativo va a determinar la variedad de aplicaciones que nosotros podríamos utilizar en nuestro equipo. Muchas veces nosotros podemos elegir un sistema operativo que es limitado a la cantidad de aplicaciones que tiene, por lo tanto cuando queramos ir a buscar aplicaciones no va a ser posible que funcionen o las podamos instalar. Me reservé para el final este diagrama, que lo encuentro bastante interesante desde el punto de vista de cuáles son las funciones principales del sistema operativo. Ustedes ven que en el triángulo está nuestro sistema operativo, donde tenemos los tres principales representantes: Windows, el macOS, el iOS de Apple, y Linux, que corresponde a software de open source. Estos laterales que tenemos acá y esta base representan los distintos elementos que se interrelacionan a través del sistema operativo. Primero tenemos un hardware, y como ustedes ven tiene una entrada, una salida y una vuelta que dice que para poder utilizar este hardware yo requiero algunos de estos sistemas operativos para interactuar, entrada o salida, y para ver cómo funciona. A su vez, las aplicaciones, tanto para entrar información como para sacar información o para procesar estas aplicaciones, requieren el hardware. Pero ¿por quién pasan? Por este sistema operativo. Los periféricos. ¿Cuáles son nuestros periféricos? Todos aquellos elementos que nos permiten interactuar con el entorno del computador. La impresora, el teclado, la máquina fotográfica, el pendrive, son periféricos.
Estos periféricos, para poder hablar con nuestro hardware, tienen que pasar por el sistema operativo. Recuerden que lo que nosotros conversamos delante, los drivers conversaban con el sistema operativo y estos nos permitían hablar con el hardware. Cada vez que una aplicación, por ejemplo, un software de contabilidad, requiere ingresar información, lo va a hacer a través de un periférico. Por lo tanto, cuando yo ejecute la aplicación va a decir ingrese datos. ¿A quién le va a decir que tiene que ingresar datos? Al sistema operativo. ¿El sistema operativo dónde los va a ir a buscar? Al teclado. El teclado los va a ingresar y una vez que tenga el dato y van las instrucciones, voy a ir acá al hardware y a través de la CPU voy a procesar las instrucciones. Cuando tenga la instrucción, le voy a decir a la aplicación que está listo y la aplicación va a decir ok, desplieguelo y le va a decir el sistema operativo que se va a encargar de sacarlo a través de la pantalla. Como ustedes pueden ver, la relación entre mis periféricos, las aplicaciones que los utilizan y el hardware que va a procesar, la administra y la controla el sistema operativo. ¿Cuántos sistemas operativos tenemos hoy día en el mercado? Muchos, de acuerdo a los equipos. Recuerden que hay grandes equipos. Nosotros comúnmente estamos acostumbrados a hablar de los PC, pero hay servidores que son equipos muy potenciados, con mucho CPU, con mucha RAM para poder ejecutar grandes procesos. Y ahí tenemos Windows, tenemos Mac, IBM, Dell, las distintas versiones de Windows y este pingüino que es el que representa fundamentalmente a Linux. En lo que es Windows, la historia nos ha dado una gran variedad de versiones. Aquí están los más representativos, partiendo del mítico Windows 95, pasando por el 98, el 2000, el XP, el Windows Vista, el 7, el 8 y hoy día el Windows 10. Como ustedes pueden ver, Windows ha sacado una variedad bastante amplia de distintas versiones, algunas muy exitosas y otras que han sido muy problemáticas. La familia Unix, que son sistemas de operativo, las familias Mac de los Macintosh y la familia Linux, que es el que representa el pingüino, que es Open Source, que lo veremos más adelante cuando estemos viendo el lenguaje de programación. El Open Source fundamentalmente es software de código libre, código abierto, que significa que es un código que se entrega al usuario y es sin costo. ¿Cómo está hoy día la distribución de los sistemas operativos? Este es un gráfico que representa al primer semestre del 2019 cuál ha sido el nivel de uso que tiene a nivel de PC los sistemas operativos. Como ustedes pueden ver, tenemos acá en el eje horizontal la cuota de mercado, que llega hasta el 50%, que es lo que más se está utilizando, y en el eje vertical están las distintas versiones del sistema operativo. El más utilizado hoy día es Windows 10 con un 43-44% del mercado. Después viene Windows 7. Todavía como ustedes pueden ver, no ha habido un gran cambio de plataforma. El Windows 10 lleva aproximadamente ya 3 años en el mercado. El Windows 8.1, que es bastante mejorado al 8, que se quedó bastante abajo. El XP todavía tiene algunas mercado. Pero ¿qué es lo interesante de este gráfico? Más allá de demostrar que es algo que ya conocemos, que Windows es el sistema operativo que más se utiliza, que ustedes pueden ver que el Mac de los Apple tiene un 4,26% de mercado, más otro, el Mac OS X. Por lo tanto, si sumo estos dos, estamos llegando 5 al 6% del mercado. Después viene Linux. Yo delante les comenté que Linux está basado en algo que se llama Open Source, que es software gratis. Por lo tanto, yo no tengo que pagar por él. Voy a internet, lo bajo, lo instalo. Y después una variedad de otros. ¿Por qué es tan amplio el uso de Windows? Hay una serie de razones que nos permiten decir por qué además de tan exitoso el software. Primero, el Windows responde básicamente que estamos acostumbrados a usarlo. Desde que ustedes están en el colegio, desde que empiezan a dar sus primeros pasos en un computador,
¿Con qué se encuentran? Con software de Microsoft, donde el sistema operativo es Windows. Por lo tanto, una de las primeras ventajas que debo considerar en un sistema operativo es su costumbre a usarlo. Qué tan amigable o reacio va a ser para que la gente lo tenga al frente. Después, una de las características fundamentales, variedad de aplicaciones que soporta Windows. Windows hoy día tiene una variedad muy amplia de aplicaciones que corren sobre este sistema operativo. Recuerden que lo que conversamos delante, las aplicaciones no conversan directamente con el hardware, sino conversan con el sistema operativo. Otra razón que hay es desconocimiento. Los usuarios, además de que estamos acostumbrados a usar un sistema operativo, desconocemos la existencia de otros sistemas operativos. Esta es una realidad con la cual ustedes se van a encontrar en su desarrollo profesional. Una cosa es lo que nosotros estamos acostumbrados a usar y otra cosa es la diversidad de aplicaciones y software que hay en el mercado. Tienen que aprender a buscar, tienen que aprender a identificar distintas alternativas. Se van a encontrar con cosas que a veces son muy buenas y son muy económicas y son distintas a lo que ustedes están acostumbrados a usar. Otro tema que es relevante es la negativa al cambio. Si estamos acostumbrados a usar una aplicación, cambiar por otra, que me cambien la interfaz, el cómo converso con la aplicación y cómo la veo, es un tema relevante. Cada vez que ustedes vayan a elegir alguna aplicación, es importante este concepto. La gente puede que no le guste o que no se acostumbre o que abiertamente esté acostumbrado a un tipo de funcionalidad. Y otro que es relevante y ustedes siempre deben considerar, falta de soporte. Linux, a pesar de que es muy bueno, ustedes van a encontrar comentarios, si alguna vez conversan con las personas técnicas, que van a hablar bastante bien de Linux desde el punto de vista funcional, de performance, o sea, capacidad de ejecutar, y de costo, que lo hacen muy bueno. Pero es software gratis. Y como es software gratis, no hay una empresa detrás que se haga responsable de soportar o dar garantía a este software. Estas condiciones son temas que ustedes deben entender y poder integrar en sus conocimientos. En base a esto, debemos identificar distintas consideraciones para la selección de un sistema operativo. Cuando se vio la unidad de hardware y tienen que haber visto la opción de poder adquirir hardware, se conversó de que el hardware viene con sistema operativo. Aún más, si ustedes van a comprar hoy día a cualquier empresa de retail, Falabella, Almacenes París, se van a encontrar con que el sistema operativo viene inserto en el computador y venden y ofrecen las versiones del sistema operativo. Pero yo no estoy obligado a comprar un hardware en un sistema operativo, sino lo puedo comprar free. Esto que significa que viene con una versión básica para que después ustedes puedan optar por el sistema operativo que más les guste o que más se acomode a sus necesidades. ¿En qué nos basamos para elegir o considerar qué sistema operativo instalar? ¿Qué sistema operativo utilizar? Recuerden que esto también corre para los celulares, donde te van a encontrar más variedades de sistemas operativos. Algunas son ciertas similitudes y también hay diferencias que es necesario poder identificar. Por ejemplo, factor e interés económico. Hay software que van a tener que comprar. El Windows y el macOS son sistemas operativos que se compran. El Linux y el Android son gratuitos, son open source. Por lo tanto, uno de los factores que tienen que considerar es el costo. El derecho de autor. El derecho de autor implica que hay que pagar por el derecho a usarlo. Va asociado un poquito al tema del costo. Está claro que Windows y el macOS, el Windows pertenece a Microsoft, el macOS pertenece a Apple, por lo tanto hay detrás un derecho de uso de eso. En el caso del Linux y el Android, no. Modificación y ajuste de los sistemas operativos. Este es un tema relevante
para la empresa que está haciendo software. En el caso nuestro no es un tema relevante, nosotros nos vamos a entrar a modificar o ajustar sistemas operativos, pero es relevante que lo conozcan. Windows no permite modificar sus componentes. Es un sistema cerrado que se vende. El negocio de ellos es justamente la venta de estas licencias de software. Linux, código abierto, permite que la persona que lo baje lo pueda modificar. Esto es para personas técnicas. Facilidad de manejo del sistema operativo. Esta es una funcionalidad relevante. De las que tenemos acá, estas 4 que tenemos acá, uno es el costo y el otro es esta. La facilidad de que ustedes puedan manejar el sistema operativo. Facilidad de que puedan acceder a las funcionalidades que el sistema operativo les da para poder mejorar, para poder arreglar, para poder optimizar sus elementos de hardware. Windows es conocido por ser un muy fácil manejo por el usuario en comparación a lo que es Linux. Parte de este conocimiento viene también porque estamos más acostumbrados a usar el Windows, pero es importante saber la facilidad que tiene Windows para que ustedes puedan llegar, por ejemplo, a la capacidad de instalar seguridad en el sistema operativo, la capacidad de arreglar los discos duros, la capacidad de instalar distintos elementos o de optimizar los elementos. Y eso tiene que ver con la operatividad o el manejo de los sistemas operativos. Por lo tanto, de esta lámina me interesa que les quede dos conceptos: el costo y la facilidad de manejo. Hay otras diferencias que tienen que ver con la interfaz gráfica. Esta tiene que ver con la facilidad con que yo me comunico con el Windows. Es la accesibilidad que vimos en algún concepto. Qué tan amigable es el Windows para que yo pueda llegar a las funcionalidades. La interfaz tiene que ver con el entorno visual, que sea fácil, que me permita comunicarme, que me permita llegar a la información que yo quiero. Vuelve a ser el preferido en este concepto Windows y el macOS. Son bastante más atractivos. Ustedes están más acostumbrados al Windows, el concepto de las ventanas, maneja colores, maneja mucho más simple llegar a las distintas cosas. Mayor rendimiento. Aquí hay un concepto que no es tan simple de poder identificar. Comúnmente hay gente que dice que Linux ofrece mejor rendimiento en cuanto a rapidez, puesto que el sistema no se queda pegado como en Windows. Bueno, este es más difícil de poder identificar, porque puede que el problema nosotros tengamos cuando un sistema operativo se queda pegado no es necesariamente el sistema operativo, sino que a lo mejor tiene poca RAM, o el CPU, o la CPU es lenta, o tenemos un disco duro que es muy lento. Por lo tanto, este es un concepto que es más complejo poder identificar. La compatibilidad. Otro concepto que es fundamental. Lo hemos conversado antes. Las aplicaciones. ¿Qué tan compatible soy con la mayoría de las aplicaciones que encuentro en el mercado, o que encuentro en internet, o que me interesa utilizar? Recuerden que estamos hablando de aplicaciones para la oficina, para la empresa, juegos y diferentes aplicaciones que ustedes fundamentalmente a veces bajan por sus celulares. Este es un concepto importante. Windows hoy día es el que tiene más compatibilidad con aplicaciones. Lo mismo nos pasa con Android, por sobre Linux, por sobre el macOS, por sobre el iOS. ¿Cuál es la explicación de por qué Windows tiene mucha más compatibilidad? El mercado que tiene. Como vimos delante, entre Windows 7 y Windows 10 tienen casi el 80-85% del mercado de todos los PC. Por lo tanto, para la gente que hace aplicaciones va a ser mucho más atractivo hacer aplicaciones para Windows o para Android, porque el mercado de la gente que lo puede utilizar es mucho más amplio. Este es un concepto fundamental cuando ustedes definan qué sistema operativo usar. Ahora, también hay que fijarse que las aplicaciones más conocidas, más representantes de lo que es el uso en oficinas o empresas, también tienen sus aplicaciones o sus representantes para Linux. Es un tema que ustedes van a tener que después aprender a poder identificar. Y por último, la seguridad. Los sistemas operativos son vulnerables. Son vulnerables a que los hackers puedan entrar. Son vulnerables a
virus, tienen ventanas que le dan opciones de que puede entrar esta seguridad. Es un concepto que hay que ver en cuanto a la protección que los sistemas operativos le dan a los archivos y le dan a los datos que están adentro. Ustedes van a haber escuchado que hay sistemas operativos que son más seguros que otros. También aquí hay que considerar el mercado. Desde el punto de vista de los virus y el hacker, que hoy día están apuntando abiertamente a poder encontrar un beneficio a través de poder llegar a sus equipos o poder sacar sus datos, ¿dónde se van a orientar más? ¿Dónde está el mercado más amplio? ¿Y dónde está el mercado más amplio? Windows, Android. Por lo tanto, más que ser menos vulnerables que otros sistemas operativos, tienen mucho más mercado, por lo tanto son mucho más atractivos para la gente que hackea o crea virus. Eso hace que estos tengan más elementos que están tratando de vulnerarlo. Con eso terminamos este primer video. ¿Qué es importante lo que hemos visto? Conversamos lo que era software, conversamos la variedad de software que tenemos, conversamos de lo necesario que es el software, el conjunto de instrucciones, el conjunto de programas, lo que ocupamos. Identificamos 3 tipos de software, donde hablamos del software de sistema, el software de aplicación y el software de programación. Y por último, conversamos el software de sistema, fundamental en lo que es el funcionamiento del hardware, en lo que es la interacción que nosotros como usuarios tenemos con el hardware, y fundamental en las aplicaciones que nosotros vamos a correr sobre el hardware. Y fundamental en qué sentido, en poder usar todos los recursos que el hardware nos presta para poder obtener y cubrir las necesidades que nosotros tenemos. Recuerden que todo esto parte sobre el concepto que es una solución de TI, que tiene 3 elementos: hardware, software y redes, para que puedan cumplir con nuestras necesidades de información. Con esto terminamos este video. Cualquier duda, como siempre, las podemos resolver en clases. Chao, que estén bien.